Uno de los objetivos en los últimos 5 o 7 años de entrenamiento, tanto personal a nivel de atleta como a nivel de rol de entrenador, siempre ha sido cuestionarse continuamente cuál podía ser aquel método más eficiente, menos lesivo y más adecuado no solo para el alcance de los objetivos de forma segura, de forma saludable y de la forma más rápida posible, sino más adaptable a la lógica normal, habitual de una persona, como la mayoría de los atletas de fit entrenamiento, que no tienen en el centro de su vida el deporte, sino que son padres, que son trabajadores, que son, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, y que necesitan, por supuesto, aprovechar el tiempo de una manera aún más eficiente. Dentro de esa forma de ver al deporte, el incluir al método HIIT interválico típico del entrenamiento funcional como una estrategia en los entrenamientos específicos, por ejemplo, de carrera a pie, de correr y de ciclismo, es hoy en día una de las bases más importantes de esto que podemos llamar método FIT, no por haber sido los creadores de la pólvora, porque todo ya está inventado, sino porque quizás difiere un poco de los métodos y los sistemas típicos de entrenamiento, aquellos que dicen que antes de hacer un maratón hay que hacer un fondo de 30 kilómetros, que primero cuando una persona se está iniciando no se pueden incluir estímulos de intensidad, sino que hay que trabajar muchos minutos a intensidades bajas, aquellos conceptos que nos enseñan que dicen que hay que entrenar un día intenso y otro día de recuperación. Bueno, en fin, rompiendo un poco, a través de ensayo y error, siempre con responsabilidad, hemos logrado construir un método que podemos entender que es diferente, que hoy en día nos da buenos resultados y que entendemos que por el momento es con el cual vamos a continuar trabajando. Bien, cuando uno analiza ciertas características, más que nada fisiológicas, en distintos deportistas, especialmente en los de rendimiento, pero en distintos deportistas, inclusive de diferentes disciplinas, algo que logramos identificar bien marcado es un patrón que se repite en lo que tiene que ver con cierto comportamiento de la frecuencia cardíaca, ciertos niveles de consumo de oxígeno, ciertos valores en los cuales alcanzan los umbrales de lactato. Es decir, si yo analizo a todos estos fenómenos destacados en distintos deportes que tenemos acá, como está Kipchoge arriba, como está Miguel Indurain, arriba a la derecha en la bici, como está, por ejemplo, Usain Bolt, que no es un deportista de resistencia, pero de todos modos registra, por ejemplo, niveles de frecuencia cardíaca en reposo muy bajos. Es decir, empezamos a encontrar que independientemente de lo que hagas, todos tienen una frecuencia basal muy baja, todos tienen niveles de consumo de oxígeno en el entorno entre 70 y 90 mililitros por kilogramo por minuto. Es decir, nos lleva a plantearnos la siguiente duda o incertidumbre. Si yo construyo primeramente un atleta a nivel genérico para alcanzar determinados niveles y recién después de haber alcanzado esa estructura de base genérica me especializo en la actividad específica del deporte que realiza, ¿logro iguales resultados que trabajando de forma tradicional? ¿Logro los mismos o logro mejores? Me adelanto un poquito, la respuesta desde mi perspectiva, por lo que contaba antes del método FIT, creo que es que entiendo que logro mejores resultados. Por supuesto que si yo tomo a Kipchoge, por ejemplo, y lo subo a una bicicleta, no va a pedalear al nivel que puede pedalear Miguel Indurain en su mejor momento. Porque hay ciertas adaptaciones específicas que tienen que ver con la biomecánica, que son específicas, concretas de cada actividad, que hacen la diferencia. Ahora, lo que yo sí puedo asegurar firmemente es que el proceso o el tiempo en el que, por ejemplo, Kipchoge llegaría a un máximo nivel de rendimiento sobre una bicicleta sería mucho más corto que el tiempo que le llevaría a una persona a alcanzar ese nivel trabajando con un sistema tradicional y específico. Es decir, conclusión, si nosotros tenemos de base altos volúmenes de capacidad de consumo de oxígeno, lo que llamamos VO2 max,
Si trabajamos de base una condición física genérica completa a través de la fuerza, de la coordinación, de la flexibilidad, si nos enfocamos en gestionar a través del estímulo del umbral anaeróbico la capacidad de reciclaje de lactato, voy seguramente a construir un atleta polivalente y que va a estar a un alto nivel de rendimiento independientemente a un alto nivel de rendimiento físico, ¿no? Porque hay deportes que tienen componentes técnicos que van por otro lado, como puede ser acá el ejemplo del tenis. Pero a nivel físico van a estar todos, digamos, a un determinado nivel estandarizado. ¿Bien? Entonces, entendiendo la frecuencia cardíaca como aquella herramienta en la cual nos basamos para trabajar, hay otras, por ejemplo, en la bicicleta tenemos la potencia, tenemos testeos en laboratorios en los cuales se puede hacer un muestreo de concentración de ácido láctico por medio de un pinchacito que se hace y con una gotita de sangre se mide. Pero bueno, a nivel de efectos prácticos, la información que tenemos es la frecuencia cardíaca, es algo que podemos medir. Aquí vamos a diferenciar 5 conceptos bien interesantes: frecuencia cardíaca basal, mínima, máxima, de reserva, y vamos a hablar también de índice de recuperación. Ahora a continuación vamos a detallar todos estos conceptos. Bueno, aquí lo que tenemos es un corazón, no vamos a entrar en detalle de su funcionamiento, de sus características. Lo que sí es importante entender es que un corazón es un órgano, en gran parte es como si fuera un músculo, y que es entrenable. Del mismo modo que un bíceps es entrenable, el corazón es entrenable. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la influencia genética, por medio del entrenamiento físico que uno haga, por la alimentación, por un montón de cosas, por características del ambiente, como que pueda ser dónde vivo, a qué nivel de metros sobre el nivel del mar o lo que fuera, las personas tenemos distintas configuraciones cardíacas, digamos, ¿bien? Esto para romper un poco con aquellas dudas de cuánto son las pulsaciones máximas normales, o cuánto es mucho, cuánto es poco, o a veces quizás uno se asusta porque dice 180 es mucho, es poco, y aquella famosa cuenta del 220 es menos la edad, que a mí me parece como un corte demasiado grueso que no nos da información realmente verídica. Lo que ustedes tienen que entender es que cada quien tiene sus zonas. Pueden haber 2 personas de la misma edad que tengan máximas totalmente distintas. Pueden haber 2 personas, por ejemplo, de 30 años, donde uno tiene una máxima de 200 y otro tiene una máxima de 180. Y no está ni una bien ni otra mal. Ahora, lo que sí va a determinar en gran medida qué capacidad cardiorrespiratoria tiene la persona son los otros 3 conceptos que están por debajo de esa máxima en ese ejemplo que yo pongo de 180, esto es solamente un ejemplo para hacer un ejercicio todos juntos, que son la frecuencia cardíaca basal. Basal hace referencia al mínimo, las pulsaciones, lo más bajito que mi cuerpo necesita para funcionar estando dormido y por supuesto en total quietud y reposo, que en este ejemplo yo indiqué que serían de 45 pulsaciones. La diferencia entre basal y reposo, aquí indicamos reposo 60 pulsaciones. En reposo consideramos cuando la persona ya está en estado de vigilia, o sea que está despierta, pero no está haciendo un esfuerzo específicamente dicho. O sea, está sentada en calma, recién levantado en la mañana, por ejemplo, que aquí yo indiqué, en este caso, 60 pulsaciones. Bien, la frecuencia cardíaca de reserva, es decir, el rango que nosotros tenemos de trabajo como deportistas, como entrenadores, se calcula básicamente restando la máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. En este caso, 180 menos 60 me da un rango de 120 pulsaciones. Bien, a eso le llamamos frecuencia cardíaca de reserva y es un parámetro, un indicador de forma más realísticamente o más objetivamente comparable, tanto entre individuos como para un mismo individuo en distintos momentos de su vida o en distintos momentos, por ejemplo, de un bloque de entrenamiento. A mayor frecuencia cardíaca de reserva, podemos decir que la persona tiene una mayor capacidad cardiorrespiratoria, por ende podríamos decir, hay otras cosas que influyen, pero que tendría una mejor condición física. Sigamos con este ejemplo.
Supongamos que esta persona continúa teniendo 180 pulsaciones máximas, 45 basal, pero en reposo en lugar de 60, luego de 2-3 meses de entrenamiento, logra tener 50 pulsaciones. ¿Qué vendría a decirnos eso? Que ha desarrollado ciertas adaptaciones que hacen que su sistema cardiorrespiratorio sea más eficiente. O sea que ante un estímulo igual, con el mismo esfuerzo, logra el mismo resultado. O dicho de otra manera, ante el mismo estímulo, a menor esfuerzo, logra los mismos resultados. ¿Bien? En ese caso, si bajáramos de 60 a 50, la frecuencia cardíaca de reserva aumentaría en 10 pulsaciones, ¿verdad? Ya no sería de 120, sino que sería de 130. Es decir que, hablando mal y pronto, ese motor tendría una capacidad de revoluciones mayor. O sea, habría mejorado ese individuo su capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, a partir de estos 4 datos, la máxima, la basal, en reposo y el indicador de frecuencia cardíaca de reserva, ¿cómo armamos nosotros las zonas de entrenamiento? Por teoría, siempre sabemos que aproximadamente el umbral anaeróbico, o sea, lo que divide nuestro famoso A2 de nuestro A3, se sitúa en torno, más o menos, depende de cada individuo, al 90% de la máxima, que en este caso es una cuenta bien simple, 180 por 90%, 162 pulsaciones. Hay una cuenta que yo hago personalmente porque he encontrado un patrón de repetición que me sirve de verificar, que es hacer frecuencia cardíaca de reserva más frecuencia cardíaca basal, los dos son datos que podemos calcular y medir, y como ven ahí me estaría dando solamente 3 pulsaciones de diferencia respecto al cálculo teórico, es decir que es bastante aproximado, pero bueno, siempre está bueno hacerlo por las dos vías para verificar, digamos. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo lo más simple posible y lo más práctico posible. Una persona empieza a correr, empieza a trotar, va aumentando progresivamente el ritmo, empieza a subir el consumo de oxígeno porque cada vez voy a mayor intensidad, que es lo que tenemos graficado en celeste, las pulsaciones van subiendo también, la frecuencia cardíaca que tenemos en rojo, y los niveles de ácido láctico, de lactato en sangre, que son uno de los residuos de ciertos procesos energéticos que utilizamos cuando, por ejemplo, corremos, se van manteniendo bastante estables. ¿Por qué? Porque todavía la cantidad de oxígeno que voy necesitando es, podemos decir, la cantidad de oxígeno que voy consumiendo es menor a la que estoy necesitando, es decir, que tengo un superávit de oxígeno. Ahí en la gráfica lo celeste está por encima de lo amarillo y de lo rojo. ¿Bien? En el punto en el que se da el primer quiebre, como vemos ahí en la gráfica, finalizaría lo que nosotros llamamos A1, es decir, que la actividad, por la intensidad en la que conlleva, ya dejó de ser netamente oxidación, dejó de ser netamente aeróbica, para empezar a complementar con otros procesos energéticos, como la glucólisis, el sustentamiento de la actividad. ¿Bien? Es decir, que la actividad sigue siendo predominantemente aeróbica, pero ya empieza a haber cierta acumulación de lactato, por eso es que la gráfica amarilla empieza a subir, aunque aún sigue siendo manejable por el cuerpo, esas cantidades, esas concentraciones. Se acumula un poquito, pero lo puedo reprocesar sin ningún tipo de problema. Así que en ese punto, en el primer quiebre de la gráfica, termina la zona A1 y comienza la zona A2. En el siguiente quiebre de la gráfica, supongamos que yo sigo corriendo, sigo trotando, sigo aumentando la velocidad, va a llegar un punto en el que por más que yo respire más profundo, corra más rápido, el pulso suba, no voy a poder consumir más oxígeno. O sea, hay un techo que es lo que llamamos VO2 max, que es la máxima capacidad de consumo de oxígeno que nosotros tenemos, que no puede seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que genera ese techo, digamos, ese umbral, ese límite? Que se acumule en mucha mayor medida las concentraciones de ácido láctico. Por ende, se dispara aún más hacia arriba. Eso marca el inicio de la zona A3, lo que nosotros llamamos en FIT A3, que es el comienzo de la zona anaeróbica,
para atrás era aeróbico, anaeróbico, que por supuesto es una intensidad bastante importante y que puede sostenerse muy poco tiempo. A ese punto, recuerden que a la transición de A2 más a A3 le llamamos umbral láctico o umbral anaeróbico justamente por eso, y es otro factor para deportes de resistencia entrenable que nos interesa mucho, porque justamente tener altos niveles de consumo de oxígeno va a hacer que ese umbral llegue más tarde, y a su vez entrenar en esa intensidad de umbral va a hacer que yo me vaya acostumbrando, digamos, a mantenerme más tiempo en esa situación de creación-reciclaje de ácido láctico. Bien, que es una situación típica, moverse ahí entre el techo del A2 y el comienzo del A3, por ejemplo, una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros, más o menos vamos en esas intensidades. Así que entonces, el primer punto marca el umbral aeróbico y el segundo punto marca el umbral anaeróbico. Esos dos umbrales nos van a dividir a nosotros las zonas de entrenamiento básicamente en tres. Yo trabajo con esas, hay personas que trabajan con 4, personas que trabajan con 5, con 7. Cada uno lo hace a su manera. Lo importante es entender que existen estos dos umbrales y qué pasa en cada uno. ¿Bien? Como decía entonces, nos dividen en tres zonas, lo que llamamos A1, que es netamente aeróbico, lo que llamamos A2, que para simplificar podríamos decir que es mixto, y lo que llamamos A3, que es anaeróbico. ¿Bien? Si nos guiamos por frecuencia cardíaca, aproximadamente, no todo es teórico, no todo es exacto, pero en torno al 70% podemos situar el umbral aeróbico, lo que divide A1 de A2, 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y en torno al 90%, como habíamos dicho antes, el umbral anaeróbico, umbral láctico que divide A2 de A3. Bien, así que resumiendo esta primera parte, nuestro método de trabajo, y entendemos que es súper importante, es primero que nada enfocarnos no de forma específica, sino de forma genérica en trabajar los componentes básicos de la condición física. La fuerza, la coordinación, la flexibilidad, la capacidad de enfoque y atención, la resistencia, en fin, todo aquello que es transversal a cualquier deporte que uno realice y que a veces lamentablemente se tiende a ver como un desperdicio, como es el trabajo de la zona media, como es el trabajo de propioceptivo, como es el trabajo de la movilidad articular, cuando en realidad es lo que termina haciendo que disminuyamos muy considerablemente la propensión a lesiones, pero además que rindamos mejor en la actividad que desarrollemos, sea bici, sea correr, sea fútbol, sea lo que sea. Partiendo de esa base, nos vamos a enfocar después en dos cosas que para el deportista de resistencia son fundamentales. Un VO2 lo más alto posible, o sea, desarrollar la capacidad de consumir la mayor cantidad de oxígeno, y después una adaptación lo más eficiente posible al reciclaje de lactato cuando me encuentro en el umbral láctico, umbral anaeróbico. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo llevamos todo esto al entrenamiento, verdad? Al típico, como decíamos al principio, entrenamiento interválico, entrenamiento de series, de repeticiones, como queramos llamarle. Básicamente en función de la duración, de la intensidad, del volumen, de la densidad, ahora explicaremos todo, y del IRREC, el índice de recuperación esperado, podemos clasificar a los trabajos interválicos como de VO2 máximo o de umbral. Siempre recuerden que nuestro cuerpo no es blanco-negro, así como cuando entrenamos fuerza y entrenamos hipertrofia, estamos entrenando las dos cosas al mismo tiempo porque van de la mano. En este caso pasa lo mismo. Lo que sí podemos hacer es, con determinadas estructuras, darle más énfasis de una cosa a algo o menos énfasis de a lo otro. ¿Bien? Las típicas series VO2 Max, vamos a seguir con el ejemplo de correr, que es lo más sencillo, pero aplica para bici, aplica para un montón de cosas. Son cortas, de las típicas de 400, de 500, depende un poco del ritmo de cada uno, pero en general son series de 1 o 2 minutos. La intensidad es muy alta, estamos por supuesto que en zona anaeróbica, estamos en torno al quizás 95% de nuestra máxima por frecuencia cardíaca. El volumen es bajo, es decir que como hacemos una intensidad bastante importante, no hacemos un gran número, depende todo por supuesto del nivel adaptativo de cada atleta, pero no es grande el volumen de trabajo a esas intensidades, los minutos de intensidad que acumulo a esos niveles.
La densidad, que es la relación entre los minutos de recuperación y los minutos de intensidad, es más o menos del 50%, quiere decir que por cada minuto de intensidad voy a tener 1 minuto de recuperación, y el índice de recuperación esperado, que más adelante lo explicamos en detalle, va a ser de en torno al 20%. Bien, cuando pasamos a trabajos de umbral anaeróbico, la duración es un poquito más larga, son las típicas series de 1000, series de 1200, series de hasta de 2000, series que pueden durar entre, digamos, 4, 5 o 10 minutos. La intensidad es alta, es intenso, pero es más sostenible. Hay que tener como la sensación de que voy exigido, pero tengo margen, no voy a tope. Podría, si quisiera, apretar un poquito más. El volumen ya puede ser un poquito mayor. La densidad es mayor, es decir, la relación minutos de intensidad y minutos de recuperación es mayor. Y como regla general, por cada minuto de serie umbral corresponderían 30 segundos, es decir, la mitad aproximadamente, 30 segundos, 40 segundos, por eso el 70% de lo que duró la serie de intensidad. Y el IRREC esperado es menor, justamente porque la pausa es más corta. Si bien la intensidad es inferior, la serie es más larga y la pausa es más corta, por eso el IRREC esperado es un poquito inferior. ¿Bien? Acá yo les puse un ejemplo. Un trabajo que está ahí anotado sobre la gráfica de 10 series de 2 minutos con 1 minuto 15 de recuperación, divididos en 2 repeticiones de 5. Es decir, para poder sostener una alta intensidad, en este caso no era posible hacer las 10 de corrido. Entonces es como una especie de entrenamiento mixto que combina los dos estímulos, alta intensidad, VO2 max, pero una pausa corta, una pausa más bien de tipo umbral. Pero para poder cumplir, para poder sostener, digamos, la misma intensidad durante las 10 series, en el medio del bloque se incluyeron 10 minutos de recuperación, dividiéndolo en 2 tandas de 5. La densidad acá es de 50%. Si se fijan y hacen la cuenta, hay 20 minutos de intensidad, son 10 series de 2 minutos, y hay 20 minutos de recuperación. 8 pausas de 1 minuto 15 y 10 minutitos en el medio. Bien, a modo de ejemplo de lo que podría ser un entrenamiento típico interválico. Yendo entonces a lo que hablábamos de índice de recuperación, tengan siempre presente que estos datos, la máxima, la mínima, la frecuencia cardíaca basal, la de reposo, el índice de recuperación, no solamente nos van a interesar a efectos de rendimiento, que sí lo hacen por supuesto, pero ni que hablar que son indicadores de salud, ¿verdad? O sea, poniendo el ejemplo de la capacidad de consumo de oxígeno, del VO2 max, personas sedentarias que no hacen deporte en toda su vida y que empiezan a entrar en determinada edad, empiezan a tener valores muy bajos. Es decir, que si un atleta entrenado tiene entre 70 y 80, por ejemplo, mililitros por minuto por kilogramo, una persona sedentaria, quizás de, no sé, de 50, 60 años o más, puede estar en 30, 40. O sea, a veces hasta se reduce a la mitad la capacidad cardiorrespiratoria. Pensemos o sumémosle a eso el cigarrillo, el asma, determinadas condicionantes que pueden llevar a que realmente surjan complicaciones. Es decir, tenemos que empezar a entender a la capacidad de consumo de oxígeno como un indicador de salud a cualquier edad. ¿Bien? Y lo mismo con la frecuencia cardíaca en reposo, que cada vez tiende a ser más alta para una persona sedentaria, porque su corazón, a medida que pasan los años, si no lo entrena, necesita hacer un esfuerzo mayor para hacer las mismas cosas. Si para caminar a un ritmo X necesitaba 100 pulsaciones por minuto, empieza a necesitar cada vez más. O sea, el motor se va desgastando si no lo entreno y se va descuidando. Entonces el índice de recuperación, bien sencillo, yo lo mido en 1 minuto porque es como más lo he experimentado y como mejor lo entiendo. Siempre lo mido en recuperación activa, quiere decir que nunca en recuperación total, sino que por lo menos caminando, o si no, con un trote en A0, como le llamamos, mínimo. Básicamente es restar la frecuencia cardíaca máxima en una serie, al terminar la serie, y transcurrido 1 minuto, las pulsaciones que nos da en ese punto. Porcentualmente,
Ahí vamos a hacer esa cuenta y luego vamos a comparar, como dijimos anteriormente. Para trabajos de VO2 max vamos a esperar en torno a un 20%, para trabajos de umbral a un 15%. Puede pasar que alguien no llegue a eso, puede pasar que alguien no llegue a un 10%. Para mí un trabajo de umbral, por ejemplo, que no llega al 10%, me está diciendo que la persona, por lo menos en ese día, porque a veces pasa que hay días que estoy más cansado, que hace más calor o que estuve muy estresado. O sea, por supuesto que todos esos factores externos influyen en la condición, en la frecuencia cardíaca. Pero si normalmente alguien no alcanza un 10%, por lo menos, de IRREC, yo voy a deducir como entrenador que ese entrenamiento no fue bien asimilado. Ahí habrá que estudiar qué pasó, si fue como lo ejecutó la persona, si se pasó de rosca con la intensidad, si le puse pausas demasiado cortas. De ahí es que yo constantemente esté analizando eso. Los que entrenan con Garmin lo sabrán y lo estamos mirando casi que permanentemente. Bien, entonces, redondeando un poquito hasta acá, a partir de la capacidad de consumo de oxígeno, a partir del umbral anaeróbico y a partir de esos 4 o 5 datos que nos da la frecuencia cardíaca máxima, basal, mínima, de recuperación y índice de recuperación, de reserva, perdón, e índice de recuperación, nosotros lo que vamos a armar son nuestras 3 zonas de entrenamiento que a su vez condicen con básicamente 3 sistemas energéticos que nuestro cuerpo tiene. El más gasolero, digamos, el que dura mucho pero no es explosivo. Uno intermedio, que es el que utilizamos a través de las reservas de azúcar, el glucógeno que se almacena muscularmente. Y otro súper explosivo, pero que dura muy poquito, dura solamente 10 segundos, que me va a servir para esfuerzos muy grandes, como puede ser, por ejemplo, una carrera a máxima velocidad de 100 metros o salir corriendo de alguien que me quiso robar. Es para ese tipo de defensa más animal, ¿no? O sea, más antropológica, más intuitiva. Ese dibujito que tienen ahí arriba, no precisa que se lo aprendan, es una representación de la molécula de ATP, adenosín trifosfato. Hay 3 radicales fosfatos, como ven ahí, que tienen una P naranja, no importa qué es. Lo que sí es importante es entender que el ATP es la moneda corriente que produce energía, que se utiliza para las distintas actividades que realizamos en nuestro organismo. Y como decíamos, hay 3 sistemas energéticos que producen más o menos cantidades y más rápido o más lento estas, digamos, monedas de cambio, ¿no? O sea, estas moléculas de ATP que necesitamos. Aquellas actividades más lentas, que yo puedo estar en zona A1, como decíamos, netamente aeróbico, utilizan principalmente la oxidación de grasas, es decir, combustibles que son de baja intensidad, pero que se pueden prolongar mucho en el tiempo. Después, cuando ya nosotros cruzamos ese umbral, ¿vieron cómo podemos hacer una correlación entre el sistema energético y las zonas de intensidad? Cuando nosotros cruzamos el primer umbral, ¿se acuerdan que era el umbral aeróbico, el que separa la zona de A1 y A2? Ya ingresamos en un sistema energético glucolítico que podríamos decir que yo podría sostener un máximo de entre 3 y 5 minutos. Y después, cuando estamos aún a una intensidad supraláctica, o sea, supraanaeróbica, casi que máxima, estamos en zona A3, por arriba de zona A3, utilizamos el sistema energético de fosfatos, que como decíamos dura muy poquito. ¿Tá? Cuando nosotros corremos, por ejemplo, 5 kilómetros, 10 kilómetros, generalmente lo que hacemos es combinar estos sistemas. ¿Tá? Es bueno saber y es importante entender que estos sistemas energéticos no compiten entre sí, sino que se complementan. Vieron que dentro de cada circulito yo puse, no es casualidad, distintos colores. O sea, hay círculos que abarcan un solo color, por ejemplo, la zona aeróbica A1, pero por ejemplo la zona A2, entre A2 y A3 nosotros vamos a estar combinando esos sistemas. Vamos a ir por momentos por abajo del umbral, en una carrera 10K, por ejemplo. Por momentos por arriba, vamos a ir peleando y luchando por sostenernos más o menos en ese rango. ¿Bien? Bueno, esto ha sido el resumen del Zoom de la charla del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y quedo a disposición para un nuevo taller con la temática que consideren importante, también para recibir sugerencias, dudas, preguntas específicas, lo que fuera. Me gusta esta frase que a veces
responde una pregunta bastante habitual que yo recibo y es cuánto hay que entrenar o cómo hay que entrenar. Y mi respuesta, que parece una paradoja, no lo es, porque dice entrenar. Entrenemos todo lo que sea necesario, hagamos todo lo que sea necesario, pero a su vez entrenemos lo menos posible. Es decir, que si yo tengo un objetivo y lo puedo lograr con X inversión de recursos, ¿para qué invertir 2X de recursos? Entendiendo recursos, mi esfuerzo, mi tiempo, lo que estoy perdiendo de compartir con mi familia, de descansar, de lo que fuera. O sea, el esfuerzo y la dedicación y la disciplina siempre deben estar presentes, tanto para mis objetivos de mejora en la salud como de rendimiento, pero si nosotros somos inteligentes, conocemos nuestro organismo, sabemos cómo funcionan determinadas cosas, creo que podemos lograr los mismos resultados o hasta mejores de una manera, sí, por supuesto, exigente, pero más armoniosa, más agradable y más amena para todos.